Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí en A Dos Voces. ¿Qué tal, Edgardo? Hola, ¿cómo andás, Marcelo? Buenas noches. Bien, noche especial. No da descanso la actualidad. No, la verdad que no. Y tenemos que empezar, a ver, vamos a hablar de la economía, del país, cómo está, cómo va a estar. Pero tenemos que empezar por la vacuna, Marcelo. Sí, efectivamente. Hay muchos invitados en A Dos Voces. Está el Chino Navarro, está Santoro, está también Urtubey, está Hernán Reyes, está Luis Rosales, está Jerónimo Frigerio. Vamos a hablar, obviamente, de todo el tema, la situación argentina, los problemas que tenemos y uno de los temas, la vacuna. Sí, a ver, todos aquellos que esperamos con ansias la vacuna nos sentimos un poco defraudados, desilusionados, porque pensamos que íbamos a tener ya la vacuna. Cuando la otra vez Alberto Fernández dijo que iba a llegar en diciembre, es como que los números no cerraban. Es probable que llegue en un par de días, en la semana próxima, algún anticipo de la vacuna rusa. Pero se cayó lo de Pfizer, que acá en los estudios de A Dos Voces, varias veces lo hemos entrevistado a Ginés González García, el ministro de Salud. Él había dicho que la vacuna de Pfizer iba a llegar. El presidente dijo que también iba a llevar. Y nos ilusionamos todos. El problema, ¿sabes, Marcelo? Cuando hay tanta expectativa en medio de un desastre como es la pandemia en el mundo, y cuando ves que esas expectativas se te caen porque no se cumple lo que te prometen. Efectivamente, había previsto cerca de 1 millón de dosis de Pfizer para el mes de diciembre. Lo que pasa es que nunca se firmó un contrato. Sí. La compañía también tiene algunos problemas de producción en Estados Unidos. Sí. Está produciendo la mitad de lo previsto. Aparentemente la compañía, también lo dijo Ginés, pidió algunas cláusulas adicionales, algunas medidas. Sí, porque hay una ley ya en cuanto a la responsabilidad de las vacunas si algo falla, pero bueno, lo que se señala es que querían algo más de eso, pero también lo que se trasciende es que había un problema con todos los aparatos que vos necesitás, los freezer, para mantenerlas a esa temperatura tan baja que necesita la de Pfizer y que aparentemente la Argentina no estaría en condiciones de tenerlo ya. Así es. Bueno, estaba. Después se dijo hace muy poquito que iba a estar la vacuna rusa, 300.000 unidades ahora. Está Carla Bisotti en Moscú. Vamos a tratar de... Estamos haciendo todo lo posible para tomar contacto con Carla Bisotti porque ahora es clave esta gestión, pero no viene, digamos. Ahora dice que, bueno, que está la posibilidad de diciembre. Claro, antes de Navidad, tener por lo menos como un gesto esas vacunas acá. Pero, insisto... En medio, ¿viste? Estamos muy en el límite, pero insisto, yo creo que vos cuando generas tanta expectativa, me incluyo entre los que tenían expectativa de vacunarse, y te pasa eso, decís, ¿para qué te están diciendo esas cosas y después no se puede Está claro que además del manejo de los anuncios, básicamente del presidente, generando mucha expectativa, no fue el mejor de todo. Las vacunas estarían, en principio, las rusas, fin de enero, fin de febrero. Sí. 10 millones de dosis, ¿no? Sí. Que se vacuna a 10 y esos mismos 10 millones se vacunan en febrero. Más tarde la de Oxford-Seneca, pero además hay una sociedad, va a haber una sociedad con los rusos para tratar entre las dos, tratar de hacer un producto mejorado. Básicamente está el tema de, bueno, AstraZeneca en marzo ahora. Después está un pool que maneja la Organización Mundial de la Salud, serían 9 millones de dosis. Eso, no sé, sería febrero, fin de febrero, marzo. Después está Johnson & Johnson, que sería el mes de mayo. Pero digo, lo que está claro que lo que se esperaba, diciembre, el mes de diciembre y el mes de enero, todo se prolonga. Sí, y a ver, y algo que se había dicho al comienzo de esta pandemia, cuando se empezó a hablar de las vacunas, que está en una carrera contrarreloj, cuando nos dijeron, Marcelo, bueno, en realidad la Argentina va a tener las vacunas, pero ya con fuerza, en el primer semestre del año, digamos, pasando marzo, pasando abril. Eso es lo que se había dicho en un momento y al final lo que se dijo es lo que va a pasar. Otra cosa, Edgardo, entre la expectativa del anuncio, o sea, mucha gente, viste que han subido los casos, ayer hubo una reunión en la Casa de Gobierno, esta expectativa que se generó, también mucha gente bajó la guardia, dijo, bueno, ya viene la vacuna, y obviamente la vacuna va a demorarse más. Vacuna va a haber, esto para la tranquilidad de la gente va a haber, pero me parece que no en un plazo de lo que se había planteado. Diciembre ya no. No, a ver, en A Dos Voces desde un principio estuvimos a favor de la vacuna, pero eso nos da derecho también a decir que estamos desilusionados cómo se manejó el tema. Sí, y también no politizar la vacuna, porque la vacuna se da a los peronistas,
a lo kirchnerista, a lo de Cambiemos, bueno, a lo liberal, a lo socialista. Eso sabe que va a pasar y más cuando empiece a llegar la vacuna. Eso estamos en la Argentina. O sea, ¿la vacuna es buena o mala? No es más o menos, no es gris, ¿no? Esto está claro. Y otro tema, bueno, que es un tema que se viene, también fue noticia ayer, es el tema de la inflación. Es cierto, la inflación bajó en relación a octubre, pero 3 puntos, o sea, arriba de 3 puntos sigue siendo altísima. No me diga que hay rebrote también de inflación. Y yo creo que va a ser, viste que el gobierno logró controlar en niveles altísimos lo del dólar. Creo que el tema de discusión en los próximos meses va a ser la inflación, me parece. Pero además no hay en el futuro un descongelamiento de tarifas. Sí, hay descongelamiento de tarifa, ahí está todo el tema de los precios máximos cuidados y además hay una cuestión, las proyecciones, a mayor nivel de actividad, vos viste, se aflojó un poco y la inflación pegó un salto. Y por otra parte también se esperan, los economistas privados esperan meses de alta inflación los próximos. Cuando hablamos de alta inflación, arriba de 3. Sí. Diciembre están hablando 3,5, 4. ¿Cuál es el problema? Que con esta inflación, por más que el gobierno haga muchos esfuerzos de mejorar a los jubilados, de mejorar el salario, va a costar la reanimación económica. Porque, a ver, siempre dicen que diciembre es un mes de inflación alta, que después viene una extensión de esa inflación en enero, pero después, cuando empieza la actividad, vamos a tener una actividad muy especial porque se vamos a seguir en pandemia, ¿no? O sea, puede haber subidas y bajas, pero el promedio, estamos con un promedio de 3%, ¿no? Así que ese es un tema, ahora lo vamos a debatir también esta noche en A Dos Voces, y vamos a mostrar un afiche que no sabemos si lo hizo, ¿lo habrá hecho Durán Barba este afiche? Sí, porque ¿Alguien de la oposición? Porque la verdad me da la impresión a mí que termina perjudicando al gobierno de Alberto Fernández. Nos vamos a ocupar esta noche de esto en A Dos Voces. Las cárceles, o sea, supuestamente debido, Vudú, Jaime, Esteche, son presos políticos, Barata, son presos políticos. El Pata Medina, flaco favor le han hecho al gobierno con este afiche y esta movilización. Porque después vamos a ver, todos están o tuvieron condena, el único que tiene condena firme es Vudú, récord de los récords, por alguna duda con respecto a sobornos, alguna cosa espuria en cuanto a moneda. Sí, no es una cuestión de ideas políticas. No, vamos a explicar después qué hay detrás de todo esto. Bien, muy bien. Bueno, ya te dijimos, está Leandro Santoro, esta noche en A Dos Voces, el Fernando Chino Navarro, Hernán Reyes, José Urtubey, Jerónimo Frigerio, Luis Rosales. Rosales, ¿cómo están viendo todo esto? ¿Cómo está estos anuncios de la vacuna no se produce? Bueno, con esperanza, con optimismo, digamos, y con esperanzado de que la ciencia resuelva el problema, ¿no? Ahora, con algún temor de que se trate el tema de la vacuna tan mal como se trató el manejo de la pandemia a lo largo de estos meses. En la Argentina se trató muy mal. Hubo un desmanejo absoluto de la pandemia. Los números lo indican. La Argentina lamentablemente termina este año en los peores lugares, creo que hoy estamos 10º, algo así, en muertos por millón acumulados desde el inicio de la pandemia. Muertos por COVID, que es el indicador lapidario, en todos los sentidos, lamentablemente. Y llegamos a esos niveles, somos el segundo país de peor desempeño en América Latina después del Perú. Y llegamos a esos niveles por haber elegido una estrategia incorrecta. Absolutamente incorrecta. Nosotros repetimos lo que se hacía en la Venecia del siglo XIV y no le pusimos nada de modernidad a eso. No hicimos nada de lo que los países modernos están haciendo o hicieron para tratar de contener la pandemia. ¿Y cómo ve el año próximo en materia socioeconómica, política? Bueno, la inflación puede persistir seguramente porque la enorme emisión que se tuvo que hacer en este año para tratar de cerrar el agujero que provocó la cuarentena salvaje a lo que nos sometió el gobierno, se llenó con emisión. Esa emisión estuvo en sus efectos bastante controlada porque la gente estuvo encerrada. Ahora, la gente saliendo, los argentinos consumiendo, ese dinero circulando, los economistas sostienen, los que saben, te dicen que hay cierta diferencia de tiempo entre que ese dinero circula y se ve reflejada lamentablemente en el dólar
y en los precios. Así que seguramente el tema inflacionario impactará y con la inflación, la pobreza y el descontento social seguramente. Santoro, ¿había otro camino para seguir? No, no había otro camino. ¿Por qué? Y porque primero veníamos de 3 años de recesión muy complicados. La estructura social y la estructura laboral de la Argentina es muy precaria. Había un alto nivel de endeudamiento, un alto déficit fiscal. Toda la deuda externa que se tomó no fue a fortalecer el entramado productivo, fue solamente a la timba financiera. Y la verdad es que tenías un problema, que es que si el Estado no hacía el esfuerzo fiscal que hizo, se te derrumbaba no solamente la economía informal, sino la formal, porque se puso mucha plata en la IFE, pero también se puso mucha más plata incluso en la ATP para sostener el empleo privado. Es cierto lo que dice Rosales, que el aislamiento obviamente complicó muchísimo la situación productiva y económica de la Argentina. También es cierto que eso le ha pasado a todos los países, porque los países que están peor que nosotros en esa escala son países desarrollados. Estamos hablando de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de España. No estamos hablando de países africanos. No es que estamos en una lista de países africanos. Lo que ocurrió fue, se desploma la economía mundial, en los países centrales, sacando a China, se siente muy fuerte, se destruye mucho empleo. La economía argentina venía muy precaria, no puede tomar deuda para tratar de financiar parte de ese gasto público, no puede tampoco depender de la recaudación, porque la recaudación venía cayendo y tuvimos que tomar una decisión. Si hacíamos un esfuerzo para evitar que se pulverice el aparato productivo y se pulverice el empleo en la Argentina, o si tratábamos de hacer equilibrio en una situación muy inestable. La decisión del gobierno fue proteger el empleo y proteger el salario. Y Chino, ¿piensan que va a haber más inflación? Porque digamos, los sectores populares sería muy dramático esto. Sí, la inflación es un problema, obviamente, sobre todo que además pega en la canasta familiar, nos preocupa. La inflación de este año es casi 20 puntos menos que el año pasado, pero eso no nos conforma. Lo que pasa es que yo no puedo analizar la realidad argentina ni la económica si no me paro frente a la pandemia. Porque a veces me da la impresión que escucho análisis, seguramente bien intencionados, pero que la pandemia la dejan de lado. Se derrumbó la economía del mundo. Y Argentina, lo decía recién Leandro, venía con problemas preexistentes. La inflación, problemas de la divisa, pobreza, problemas productivos. Los últimos 4 años todo eso empeoró y la pandemia terminó de hundir todo. No obstante, ¿yo qué reivindico del gobierno? Que priorizó en forma simultánea, mientras se daba una falsa dicotomía en aquellos meses, ustedes recordarán, priorizó la salud y la vida de los más débiles y sostener la economía. Con un Estado que no se podía endeudar, con un Estado que solamente podía recurrir a la emisión, que podemos cuestionar o no, pero es el único lugar donde podíamos sacar dinero. Y se sostuvo una administración que se hizo además con todos los gobernadores, con todo el conjunto de la sociedad, en una forma razonable, en una forma de diálogo, de consenso. Hoy se está planificando la vacunación con todos los gobernadores, se está pensando la economía también en forma conjunta. Me parece que esos son los pasos que tenemos que seguir. Pero no podemos obviar que Argentina forma parte de América Latina. Los números nuestros, más o menos, son los de América Latina. No, pero además hay números de otros países del mundo, como recién decía Leandro, que son mucho más potentes, entre comillas, con otra relación, y también fracasaron. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que es la pandemia esta, no la conocíamos. Estamos transitando. Voy a analizar lo que hicimos en marzo, abril, mayo. Seguramente se puede revisar y ver dónde acertamos y dónde nos equivocamos. Pero desde una política, no digo especulativa, pero de análisis para sacar algún tipo de ventaja, si no sabíamos qué hacer. No, pero ahora Chino, es fácil opinar. Perdón. La Argentina va a caer casi 12 puntos del producto. El resto del mundo va a caer 4, 5, 6 como mucho. Es una diferencia abismal entre 6 y 12. Pero vos estás obviando algo. Vos estás analizando. Entre 6 y 12 es una... Perdón, es un auto que choca en la ruta, tiene determinado daño. El nuestro ya había volcado. No, está bien, y después chocó. bien. Pero entonces vos cerramos la economía a la macana. Perdón, a la macana cerramos la economía. Me interrumpiste, ahora déjame que te interrumpa. Vos no podés analizar la economía argentina sin obviar que tuvimos 4 años de macrismo y sin obviar que tenemos una crisis estructural que es anterior a Macri. Si vos analizás la realidad económica de hoy y obviás esos datos, por más que tu análisis sea bien intencionado, es incorrecto. Entonces, obviamente que en nosotros todo pega doble. Es como una persona sana que se contagia el virus, no va a terapia intensiva. Una persona que está enferma, con problemas preexistentes y se contagia, va a terapia intensiva. Esa es la realidad de Argentina. Autoinfligimos un daño adicional con la cuarentena cavernícola a la que nos sometieron. Eso corre por tu cuenta, yo no lo comparto. Sí, corre por mi cuenta. Santoro. Suspendimos los vuelos en todo el país, pusimos terraplenes en todos los pueblos, separamos familias, arruinamos el empleo privado, fundimos a infinidad de comercios y no dio resultado a nivel sanitario. ¿Sabés cuántas personas perdieron empleo en el mundo?
Sí, pero no dio, ¿Cuántas personas pero perdieron no dio empleo en el resultado mundo? a nivel sanitario. ¿Cuántas personas perdieron empleo Nos en el ganó mundo? Bolsonaro. Pero ¿sabés Nos Te hago ganó una Bolsonaro en pregunta. los Vos números hablas de sanitarios. Argentina. Nos ¿Sabés ganó cuántas Bolsonaro. personas perdieron su empleo en el mundo en Sí, este? lo sé. ¿Cuántas? En la Argentina también, muchísimo. Pero nos 770 millones de personas perdieron su empleo. Finalmente tenía en razón. todo el mundo. Tenía razón No es un problema Bolsonaro, de no- Bolsonaro, no Alberto. ni de Trump, ni tuyo. Es un problema que la pandemia existe y nos daña a Sí, todos. claro, pero nosotros A ver, las Y en soluciones vez de cuando poner este hablamos- empeño en buscar las dificultades, yo te invito a que busquemos soluciones. Y sí, claro que A ver, sí. Santoro y Cuando después hablamos del Urtubey. punto de partida, acá hay que entender que el sistema público de salud estaba destruido. Si no se hubiese tomado la decisión de hacer una cuarentena dura y de invertir muchos recursos para fortalecer el sistema público de salud, hoy ya no hubiésemos tenido cama de terapia intensiva ni respiradores artificiales. Se construyeron 12 hospitales modulares, o sea, la cuarentena en el caso argentino sirvió para reactualizar y poner en punto el sistema público de salud, cosa que los países centrales no tuvieron que hacer. Primer punto. Segundo punto, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos seguido las políticas que defiende Rosales, de libre mercado y de desregulación? ¿Hubiésemos estado mejor o hubiésemos caído directamente en una depresión económica imposible de sustentar? Porque cuando el Estado se retira y deja que el libre mercado funcione en el medio de una pandemia, no solamente sobreviven los más fuertes, porque eso puede pasar en términos económicos. En una pandemia se mueren todos, se mueren los más fuertes y los más débiles. Se murieron, Leandro. Por se supuesto. murieron. ¿Sabés Estamos cuál por es la gran encima de la media diferencia? mundial de No, ¿sabés muertos cuál es la gran enormemente. diferencia cuando vos analizás el ranking? Vos tenés que mirar dos cosas. Las muertes declaradas por COVID y el exceso de muertes en relación al año anterior. Cuando vos haces ese cuadro de comparación, te das, por ejemplo, ¿cuántas muertes tiene declarada México? México tiene declaradas 100.000 muertes por COVID. Ahora, cuando te fijas cuánto es el diferencial con el año anterior, te das cuenta que hay 200.000. Pero si y no- así con la mayoría de los países. No ¿Por podemos qué? sacar- nosotros Porque no tenemos pero para que yo te estadística de termino de explicar muertos esto. acá, Te Leandro. termino de explicar esto. Porque en muchos países se tomó la decisión de contabilizar muertos que efectivamente fueron por COVID como si fueran muertos en otras Por circunstancias, ¿no es cierto? Pasó en Ecuador, pasa en México, pasa en la mayoría de los países. No Esa es la pasa en la diferencia que tenemos y por eso además los que están arriba nuestro no son países subdesarrollados, son países desarrollados que lo que hacen es ajustan las estadísticas a la realidad. Otros países que tienen más muertos por COVID tienen una subanotación de muertos por COVID y se los derivan otro tipo de causas. Vamos a A abrir ver, un poco el Urtubey, debate. quería- Urtubey, la UIA termina, por esta situación, por esta política económica del gobierno, ¿termina enfrentado con el gobierno de Alberto Fernández? No, no, para nada. Yo creo que hay que ponerle números a esta discusión de diagnóstico y después empezar a pensar en cuáles son los pasos para salir de esta situación. Efectivamente, nosotros entramos en crisis a esta crisis. Es decir, si te lo tengo que decir en términos industriales, ya había un 40% de capacidad industrial instalada ociosa. Si te tengo que hablar de inflación, inflación del 56%. Si te tengo que hablar, obviamente, de los niveles de desocupación, ya se recuperaron y están a los mismos niveles que en el mes de marzo. Obviamente, creo que la salida y al margen de error del gobierno era escaso. Es decir, Estados Unidos, para que tengamos una noción, la Reserva Federal Americana puso a disposición 30% del PBI al sector privado, lo mismo que la Comunidad Económica Europea. Nosotros tuvimos que salir a utilizar el recurso de la emisión, fueron 3 billones de pesos. ¿Por qué? Porque no había reservas, no había posibilidad de endeudamiento, y eso te lleva a que estamos efectivamente terminando un año complicado. Yo creo que la economía no se va a recuperar fácilmente el año que viene. No, porque el gobierno habla de que va a 5% de crecimiento. Bueno, por eso el 5% te lleva a que estás en la mitad la caída. de la caída. O sea que todavía a valores del 2019 te faltan otros 5 puntos más. Pero esto tiene que ver con hacernos cargo de la realidad. Yo creo que es importante para entender cuáles son las políticas que vamos a instrumentar, tenemos que hacernos cargo de la realidad. Entre otras cosas, creo que resolver el tema del Fondo Monetario Internacional, de la misma forma que se resolvió con los bonistas bajo legislación extranjera, es importante. Y a partir de ahí, sin lugar a dudas, creo que la generación de divisas, la exportación, cuidando un mercado interno, pero sigamos con una fuerte salida exportadora, es la salida para la Argentina. La inversión hoy, obviamente estamos en los niveles más bajos Ahora, de la Urtubey, historia, pero también tienes un capítulo a atender. ahora un ratito vamos a hablar con Frigerio y también, pero le quería preguntar, todo este tema de digamos, la brecha está más presente que nunca. Alberto dijo, bueno, voy a trabajar para cerrar la brecha, eso generó mucha expectativa, pero bueno, sea por lo que sea porque cambió el discurso, sea porque lo presiona Cristina, sea porque la oposición se endureció, está
¿Es factible poder crecer con una brecha así? Hoy la brecha, sin lugar a dudas, es un punto de distorsión, sobre todo en los precios relativos. Genera confusión en la economía, es el síntoma de la desconfianza, sobre todo de la moneda nacional. Ahora, creo que también es importante sobre qué se está manejando. Primero que bajó, es decir, a un número, el dólar blue estrafalario de casi 200 bajó, es importante. Pero también me parece que es interesante entender que no podíamos devaluar en la Argentina. Iba a ser peor escenario. El gobierno ese test de devaluar el tipo, ¿lo superó? ¿Usted piensa que lo superó? Yo creo que no, digamos, superar en Argentina con la debilidad económica que hoy tenemos, me parece que sería mucho decirlo, pero sí tiene el desafío, si se logra pasar el verano hasta que logren en la cosecha empezar a liquidar las exportaciones y en alguna medida se resuelve el capítulo del Fondo Monetario Internacional, podríamos decir que la Argentina, así como estamos terminando un año sin tensión social, que no es poco, podríamos decir que nos encauzamos. Yo como industrial prefiero eso, prefiero la verdad empezar a hablar de cuáles son las condiciones básicas mínimas que necesitamos para empezar a salir, no apostar al fracaso porque sería muy doloroso para los argentinos. Vamos a escuchar a Hernán Reyes, miembro de la coalición cívica, una oposición que termina el año muy dura con el gobierno, punto. ¿no? Sí, yo quisiera, Edgardo, hacer un breve análisis previo. Yo creo que paradojalmente la pandemia tapó, soslayó, la falta de proyecto político de Alberto Fernández y la falta de proyecto económico. Esa pandemia que al principio lo encontró Alberto como un hombre de consenso, como un hombre que estaba por sobre la grieta y por sobre las diferencias, se fue apagando. En el apagar, en el devenir de que eso, porque fue intervenido por el propio peronismo y por la propia Cristina, para evitar que Alberto pueda construir desde allí algún tipo de legitimidad que la distancie de ella. Una vez que nosotros estamos saliendo del ariete, y lo que más me preocupa a mí son dos cosas. Uno, que no reconozcamos que la sociedad argentina, en definitiva, es la que hizo el esfuerzo. Los comerciantes, los trabajadores, nuestros niños, los docentes. En definitiva, ellos son los responsables del esfuerzo enorme que se hizo durante todos estos meses. Y lo otro que me preocupa es que no reconozcamos la infinidad de errores, la infinidad de desaciertos y que tengamos una visión exitista de la situación. Entonces yo diciendo esto, ¿qué quiero plantear en la mesa? ¿Hay proyecto político en la Argentina? Yo creo que no. Yo creo que Alberto Fernández no tiene ningún proyecto político. No sabe ni qué va a ser la próxima elección, no sabe ni qué va a hacer dentro de 2 años. Y eso genera que no haya proyecto económico. Entonces la Argentina, por más que le echemos la culpa a la pandemia o le echemos la culpa al gobierno de Cambiemos o le echemos la culpa al endeudamiento interno que había, del sector interno que había en el 2015 cuando lo recibimos, y la inflación que había pisada, y el nivel de inactividad que había en la industria, se lo echemos la culpa al 2015, al 2019 o ahora, lo que hay es una enorme carencia de proyección política económica. Y creo que nosotros estamos obligados a debatir eso. Si no debatimos eso, seguramente la Argentina no encontrará salida y el empobrecimiento será aún mayor. La situación social de los chicos, la situación de pobreza, la situación de nuestras pymes es angustiante, es escandalosa, lo tenemos que poner. Si no lo vemos y empezamos a justificar al Alberto post-pandemia, me parece que nos estamos haciendo un flaco favor como sociedad. Navarro, bueno, lo que se plantea acá es la falta de un proyecto político de Alberto Fernández. No, pero quiero coincidir con algo que quizás en el calor de la charla con Jorge yo no dije y que estoy seguro que Leandro piensa lo mismo. Nosotros valoramos, sabemos que sin el concurso, la participación de nuestro pueblo, esto no hubiese sido posible. Y el día a día de los sectores populares, los sectores medios, pymes, trabajadores, es esencial. Tenemos un pueblo maravilloso. Deberíamos, la clase dirigente, ser más consecuente y imitar a nuestro pueblo para lograr algunos acuerdos y consensos y poder reconstruir la Argentina. Alberto Fernández tiene proyecto, el peronismo tiene un proyecto, pero lo que está claro que frente a semejante... La pandemia tiene un dato que quizás no fue buscado, pero que desnudó a la Argentina, está arriba de la mesa. Hoy nadie puede discutir lo mal que estamos, podemos tener diferencias respecto a por qué, pero está claro la pobreza, el sistema productivo, la inflación, y también está claro que se requiere un gobierno, y yo, a diferencia de lo que piensa, creo que Alberto Fernández tiene una amplia vocación de consenso. Ayer o anteayer Santiago Cafiero se reunió con los 2 jefes de gabinete, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, y los respectivos ministros de salud, para charlar lo que consideramos con preocupación, que no esperemos que no sea una tendencia, los números de contagio y de letalidad de los últimos días, y además avanzar en el tema de la vacuna, y eso habla claramente de una política plural, de dialogar, de consensuar, y también tenemos que animarnos, tenemos que hacerlo en el seno del oficialismo, un programa, un proyecto de Argentina, que pensemos 30 años, que en vez de pelearnos a ver quién son los responsables, busquemos las soluciones.
que tengamos una política del sector agropecuario, que tengamos una política activa hacia la pyme, que tengamos una política de crédito, que este gobierno la ha hecho, porque ha sostenido no solamente con ATP y con IFE, sino con crédito a tasa cero y mucho más baja que la inflación, 24%, pero que sabemos que es insuficiente, que no alcanza. Claro. Y esto está supeditado. Primero la negociación que hicimos con los acreedores privados, acuérdense que decían que íbamos a fracasar, fue exitosa, y ahora con el fondo. Y eso nos va a permitir pararnos. Pero somos conscientes, no vamos a resignar nuestra autoridad ni nuestra responsabilidad de gobernar, pero que debemos dialogar con la oposición, con los sectores productivos, con los sindicatos, las organizaciones sociales, con la sociedad, para diseñar una nueva Argentina. Una Argentina de confrontación, una Argentina de odio nos lleva al abismo. A ver, Relleno. Hernán, sí. No, lamento, porque Alberto pudo haber fantaseado con liderar un proceso de consenso en la Argentina, pero el 9 de septiembre lo entregó a mano de Cristina Kirchner cuando en una conferencia de prensa y a través de un WhatsApp le quita la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Entiendan ustedes que era el momento donde toda la pandemia se concentraba en el AMBA, por eso las conferencias de prensa eran Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente. En ese momento, ese 9 de septiembre, cuando de la noche a la mañana, avisando por WhatsApp 5 minutos, quita la coparticipación a la ciudad. Una ciudad que obviamente, igual que la nación, igual que la provincia, igual que el resto de la Argentina y que la sociedad venía haciendo un esfuerzo para atender la cuestión sanitaria y social. Sí, pero Entonces, ahí la pregunta disculpame, es... ¿no? Como salteño, La pregunta es... no ya te queda, digo, pero digo, el capítulo de coparticipación no queda en la General Paz. La Argentina es un poquito más. Las necesidades, yo te puedo dar cátedra, las necesidades del norte. pero vos sos economista. No, Bueno, abogado. pero digo, para que entendamos, la detracción, porque eso quiero que las provincias lo Y entiendan. la forma, o sea, vos No, planteás y dos que- cosas. La forma, una locura total. Nos juntamos el lunes de la noche y el martes me haces eso, una locura, chico, en cualquier lado es así. Y lo segundo, la coparticipación que le quita a la ciudad por ese decreto no fue a ninguna provincia. Primero porque la está coparticipación bien que no de la vaya. ciudad detrae sobre la masa de nación. Y después porque fue directamente a... No, es Kicillof. que no está mal explicado. Discúlpame, con toda humildad te lo digo. Vos tenías 2 puntos de coparticipación que el gobierno anterior le dio vía decreto a la Ciudad de Buenos Aires, que eso no corresponde. Después podemos hablar del timing. Puedo estar de acuerdo con vos en que no puede ser intempestivo. Pero ahora, esos 2 puntos que se detraen de la nación tienen que volver a la nación y después se tiene que discutir por ley qué va a pasar con eso. Perdóname, estás confundido No, vos. yo como salteño tengo derecho a saber qué van a hacer eso. No es de libre disponibilidad de la nación. No, para te nada. digo, tenés una confusión ahí respecto, no importa, Para porque nada. es muy técnico, pero en Para realidad nada. la Ciudad de Buenos Aires entra el sistema de coparticipación junto con Tierra del Fuego en la Constitución del 94. 1,4 le Perdón. ponen un porcentaje. No, 1,4 y lo llevaron a no, 3,2. estás confundido otra No, vez. querido. El 1,4 es de la ley de coparticipación La- del 88. sí, y de ahí es La lo que le Constitución corresponde. nos ingresa en el sistema de coparticipación federal. Y termino con esto. Y después viene la ley Cafiero, donde establece el mecanismo en el cual la ciudad va a participar a través del convenio de la coparticipación. Sí. Por eso, yo lo que quiero decir, en definitiva, es no entremos en la fantasía de que Alberto quiere construir consenso, porque creo que hoy Alberto está intervenido por Cristina Kirchner para antagonizar, para extremar radicalizar la discusión política argentina, y entendamos que la afectación a la Ciudad de Buenos Aires no es una afectación a la reta o a los porteños, sino que termina siendo una afectación a todo el sistema federal. Porque lo que no puede haber es modificación unilateral, porque eso Claro. supone que las provincias estamos a merced del poder central. A ver, Santoro, A ver, usted sí estuvo a favor de lo que hizo el gobierno, usted es legislador porteño. No, y una cosa que Pero está del concepto- intervenido por Cristina, Alberto. No, pero a ver, vamos por parte. Primero, que los que tomaron deuda por 100.000 millones de dólares, sin pedir la autorización al Congreso, sin dar ese debate en el lugar donde se tenía que dar, nos vengan a decir que no gobernamos por consenso, es un chiste. Lo que se tiene que buscar por consenso es el acuerdo interseccional por las políticas sanitarias. Ahora, nosotros fuimos a las elecciones con un programa de gobierno muy claro, que obviamente se altera como consecuencia de la pandemia, pero vinimos a terminar con un modelo de especulación financiera para ir hacia un modelo de acumulación basado en el empleo y el trabajo, que fue lo que desde el primer día se trató de hacer antes de la pandemia y que obviamente hemos tenido que recalcular como consecuencia de la aparición de las restricciones heredadas más las restricciones actuales que le pasó a todos los países del mundo y que le pasa a todos los países del mundo. Entonces, hay que entender acá que la construcción del consenso, además, se tiene que dar en el marco de partidos políticos que tengan vocación de hacerlo. Yo recuerdo el tuit del expresidente Macri diciendo que para sentarse a negociar quería la continuidad del procurador Casal, que puso él por decreto también, digamos, como consecuencia, digamos, de que no tuvo la suficiente capacidad de construir consenso en el Senado de la Nación para poner un nuevo procurador. Y así un montón de condicionantes que obviamente lo que construyen es la excusa para evitarse a sentarse al debate de los argentinos. Para final, vos me preguntabas recién por el rol de Cristina. Sí. Nosotros tenemos una coalición, digamos, y la verdad es que el modelo bipartidista de conducción política de los 80 y los 90 no existe más. Y obviamente este modelo de conducción plural
va a tener ruido, como lo tuvo el gobierno de Macri, como lo tiene el gobierno de Alberto y como lo va a tener el próximo gobierno, porque no están institucionalizados los frentes políticos. Yo soy de los que creen que hay que avanzar hacia una institucionalización. Hay que aguantársela, Cristina. No, a ver, ¿cómo aguantársela? Cristina tiene representación política y tiene todo el derecho del mundo a opinar y a hacer política como cualquiera. Es más, es una de las dirigentes que más votos tiene en la Argentina. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que como la Argentina dejó de lado su sistema bipartidista, que tenía virtudes y defectos, pero que funcionaba, y avanzamos hacia un sistema bifrentista, cada vez que los distintos integrantes del frente, tanto de las coaliciones de gobierno como de las coaliciones opositoras, se manifiestan, a veces el periodismo y el resto del sistema político lo interpreta como que es un ruido inaceptable. Pero no hay forma de construir en el marco de una sociedad plural que estalló en términos de sus identidades y que se desacompasó de la representación de los partidos tradicionales, si no es a través del consenso. Así que esto que estamos viendo y que ya vimos durante el gobierno de Macri es la nueva normalidad del sistema político argentino hasta que logremos institucionalizar y construir, como lograron los uruguayos, por ejemplo, con el Frente Amplio Uruguayo, un espacio plural donde adentro se discuten las diferencias y después se construye el consenso. Sí, yo veo esta discusión entre el macrismo y el gobierno actual como una especie de discusión por los camarotes del Titanic. Les aviso, muchachos, que el barco chocó, el témpano hizo el agujero, está entrando agua, el barco se está hundiendo y la tercera clase se está ahogando. Les aviso que está pasando eso y es todo mucho más sencillo. Otra vez, yo voy a coincidir con el chino en que la pandemia desnudó la tragedia argentina. Y una de las tragedias argentinas es que las aparentes idas y venidas de la grieta, le toca a ellos, es lo mismo. Por lo menos en materia económica, no sacan los pies del plato y estamos insistiendo en un sistema que no da más. No va más este sistema, no va más. En lo fiscal, en lo monetario, en las leyes laborales, en el comercio, en la relación de la Argentina con el mundo, no va más el sistema argentino. Ya sea en su versión edulcorada y un poco más respetuosa de las libertades individuales del macrismo, o en su versión un poco más peronista, tradicional o kirchnerista del gobierno actual. Luis, no va más el sistema, no va más este sistema. Luis, algo cortito. Entonces, pero perdón, Leandro. Sí, dale. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esta crisis terminal de la pandemia. Nos ha golpeado muy fuerte. En la China imperial, cuando había una pandemia, caía una dinastía y los Ming se iban y venían los Qing. Y así, en todo el mundo, estos golpes tan grandes permiten a los pueblos elegir un camino de bifurcación. Bueno, se bifurcan los caminos, puede haber un punto de inflexión para cambiar de sistema. Hagamos lo que hace el mundo que le va bien. Recién señalabas vos y señalan como un castigo bíblico. Hay países ricos y nosotros podemos ser ricos, fuimos ricos, volvamos a ser ricos. Hay un camino que es re fácil. Leandro. Yo la última vez que discutí con Luis en este programa fue el 16 de noviembre del 2019. Tuvimos una discusión muy parecida. ¿Qué hizo Luis Rosales? Me puso como ejemplo el modelo chileno. Me decía, el modelo chileno es a lo que tenemos que aspirar, y se la pasó haciendo loas al modelo chileno. A los 15 días explotó Chile. Sí, pero explotó. Voló por el aire Chile como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, como consecuencia de la exclusión social. El chileno medio explotó. Mejor que el argentino como consecuencia de una constitución neoliberal que justamente lo que hizo fue aplicar las políticas que Luis Rosales y su espacio político quieren que se aplique a la Argentina. Si nosotros hubiésemos retirado al Estado, el problema de la pandemia no hubiese sido más fácil de resolver, hubiese sido peor. Porque entonces, por ejemplo, estarían cotizadas las camas de terapia intensiva y va solamente a terapia intensiva el que la puede pagar. Entonces, por ejemplo, si nosotros retiramos al Estado de la articulación económica, olvídate, por ejemplo, del ATP para tratar de sostener el tejido productivo. Que se salven las empresas que se puedan reconvertir. Ese modelo de sociedad le sobran 25 millones de argentinos. No, señor, al actual le sobran 25. Pero el modelo que defendiste vos, Luis, me defendiste Chile en el 2019. 15 días después explotó. 40% de pobres. Al modelo, lamentablemente, el modelo que vos estudiaste en la universidad y que militaste 40 años no va más. Pero si el modelo... Tenés que cambiarlo por uno más moderno, Leandro. Pero el modelo moderno que vos decías era el modelo de Chile que terminó pasando así. Lo que yo creo que nosotros deberíamos discutir alguna vez en la Argentina es el entramado productivo, el modelo de acumulación y el rol del Estado. Es mucho más y el rol del Estado. Porque para poder... Perdón, déjame terminar. Mirá, por ejemplo, una cosa que en relación también al rol del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A alguno se le puede ocurrir que existe un modelo de desarrollo económico sin la intervención de las 24 provincias? Porque yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el modelo de desarrollo económico que propone Horacio Rodríguez Larreta?
porque cuando le conviene es gobernador, pero cuando le toca gestionar, alumbrado, barrido y limpieza ¿Cuál es, nada más. Reyes? A ver. No es capaz de generar un modelo de desarrollo económico, no genera puestos de trabajo, no defiende a las pymes, ni siquiera forma parte de su discurso público. Él cuando tiene que decir qué hace la ciudad, nunca se ocupa de decir defendemos a los laburantes, defendemos a las pymes, defendemos al sector de servicios, nunca. De lo único que habla Horacio Rodríguez Larreta es de la victimización que es víctima Reyes, como Tubey consecuencia y de después fuerzas Hernández. horribles. Una cosita sobre la Sí. ciudad, brevemente, discúlpame. La Ciudad de Buenos Aires, durante la pandemia ha tenido 5 o 6 medidas de impacto directo sobre el sector productivo. Nosotros estamos basados fundamentalmente en el comercio. Tuvimos exención de ABL, tuvimos línea de crédito con 3 meses de gracia y 18 meses para pago de esa línea. Establecimos en la ciudad los polos tecnológicos y polos audiovisuales. Hemos votado la Ley de Economía del Conocimiento. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está pensando en el desarrollo económico vinculada fundamentalmente a tratar de generar un ecosistema entre educación, capital privado y el Estado. Cuando se dice que la ciudad no tiene modelo productivo, en realidad lo que se intenta es transferir la responsabilidad. Porque esto es lo interesante para ver. Lo que se intenta es transferir la responsabilidad sobre el nivel de pobreza, el nivel de inflación y la falta de actividad económica que hay en la Argentina. ¿Usted piensa que le pegan a Rodríguez Larreta pensando en el 2023? Esto es evidente y le pegan a Horacio, pero le pegan a una ciudad. La ciudad tiene una mirada, una visión política que está anclada en la democracia, en la libertad, en la diversidad, en la pluralidad, en la generación de acuerdos de verdad. Somos una ciudad absolutamente abierta a todos los argentinos. Nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras plazas, nuestra oferta cultural está abierta a todos y va a seguir estando abierta a todos. Pero le Porque hacemos una esa es pregunta. nuestra ¿Por qué decisión cuando le pegan a política Alberto nadie como dice que le ciudad? están pegando para bajar su capacidad competitiva en el 2023? No, pero eso se encargó Y cuando describimos lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente las medidas que se tomaron fueron absolutamente cosméticas y menores, porque la excepción por 3 meses de ingresos brutos no significa que el Estado haya ayudado ni acompañado a ninguna pyme. Yo presenté, por ejemplo, leyes para ayudar a los bares notables, ni siquiera la trataron. Presentamos bares leyes notables son para poquitos en tratar, la ciudad. no, un montón. Leandro, y además que discúlpame, hacen a la capacidad también y al activo cultural No, de es nuestra falso. ciudad pensando en el turismo. Pensamos en la posibilidad de que la ciudad ayuda y asiste de manera como lo logró hacer la Nación a las pymes que existen, y pymes inclusive industriales, nada de eso ocurrió. Y lo más importante de todo, nunca se plebiscitó ni se trajo a la legislatura de la ciudad, como sí pasaron en las otras legislaturas provinciales donde incluso gobierna la oposición, un programa post-pandemia. No ocurrió. Directamente Larreta lo que hace es le transfiere la responsabilidad del empleo y de la generación de riqueza al gobierno nacional y él se ocupa solamente de Pero administrar bueno, lo mínimo. no, termino con esto. No es que le transfiera al gobierno nacional. Vivimos en la Argentina, es un Estado federal, nosotros no manejamos el Banco Central, no manejamos el comercio exterior, las relaciones internacionales. Por supuesto que ni la ciudad de Buenos Aires ni Salta va a poder afrontar terrible desmanejo macroeconómico porque no hay proyecto económico en la Argentina. La ciudad de Buenos Aires, con todos sus recursos, con menos 60.000 millones que nos sacaron de la noche a la mañana, en medio que peleábamos en los hospitales, que peleábamos en los hoteles con los COVID positivos, le estamos poniendo el pecho. Y le ponemos el pecho todos los días en la calle a la ciudad. Hernán, le dieron 37.000 millones de pesos a la justicia. El porteño, aumentaron el 35. Nadie conoce la justicia de la ciudad. 37.000 millones de pesos a la justicia. Representa el 48% del gasto de la administración del Estado. Se lo lleva solamente la justicia de la ciudad. Yo termino con esto para dejar la palabra. Yo lo último que quiero decir, que esto es importante. Hay una propuesta nuevamente de fractura a la Argentina por parte del kirchnerismo, que es lo que le impone Cristina Alberto. En esa fractura fue ideológica en un momento, pueblo antipueblo, después fue entre ricos y entre pobres. Están tratando de generar una fractura entre los ciudadanos porteños y el resto del país. Y nosotros, al contrario de lo que imaginan ellos, es que nos parezcamos, es que redoblemos la apuesta. Le vamos a decir que la ciudad va a seguir siendo de todos, que nosotros vamos a apostar a la pluralidad y a la diversidad. Y no vamos a entrar en ese juego. Esa es la propuesta política de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que molesta y eso es lo que quieren atacar. Para ir a los desafíos concretos de la Argentina, desde mi punto de vista, tenemos que ir a un país, profundizar un país de desarrollo y federal. ¿Qué significa desarrollo? Hay 6 millones de personas, de trabajadores, y obviamente los empleadores lo mismo que están sosteniendo el sistema. Todos en la oposición hablan de hay que hacer desarrollismo. Por eso. Frondizi, como asumen se olvidan de Frondizi. Por eso, exactamente. Ahora digo, ¿cómo? Vos tenés 6 millones de personas en el sistema formal, tenés 5 millones dentro de la economía popular, que tenemos que ese universo, trabajar sobre ese universo a efectos de justamente formalizarlo, que genere derechos y genere obligaciones. Y por otro lado, cuando digo un desarrollo federal, yo te voy a dar un dato. El PBI per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es 8 veces más
que el del PIB per cápita en Formosa, 5,5 veces más que el de Salta. Entonces, señores, vamos a buscar un equilibrio de desarrollo dentro del cual todas las economías puedan, obviamente, traccionar a un país unificado. Yo creo que esta discusión, sin entrar en personalismo, ni mucho menos sin pretender agraviar a la Ciudad de Buenos Aires, creo que debe darse no solo en la Corte, es decir, hoy la Corte tiene esos expedientes, pero tenemos que desde la política sancionar finalmente la ley convenio de coparticipación que desde el año 94 dio 2 años para que se sancione y ya estamos en el año 2020. Entonces, esa discusión la podemos dar desde una altura que no vea una discusión parcial. A ver, Chino, No, yo lo que me parece que a veces la política, me incluyo, seguramente yo también debo ser así, uno escucha mejor de lo que se escucha a sí mismo. Entramos en discusiones que tienen que ver con lo que le pasa a la persona que nos está mirando. Primero decimos, somos solidarios, reivindicamos el rol de nuestro pueblo y después hablamos como si estuviéramos dentro de un huevo. Y cosas que no son ciertas. La Nación le dio casi 80.000 millones de pesos a la ciudad, como le dio a todas las provincias, como corresponde. No hicimos nada del otro mundo. Disculpame, Chino. Se hizo... Te voy a decir, es una confusión enorme. Cuando le dan... Pero hablaste... No, pero vos fijate, ¿saben lo que dicen? Que como pagan las jubilaciones de porteños, como pagan asignaciones universales de porteños, es plata que le dieron a la ciudad. Confunden estados-nación en el sistema federal con derechos de las personas. De la República y las instituciones. ¿Podemos dejarnos hablar? Yo te escuché. No, pero dijiste que en un huevo o algo así te entendí, Chino, por eso me obligaste a interrumpirte. No, yo hablo en general. Si vos pensé que me hacías referencia a mí. Dije, me incluí. Ok. Quienes hacemos política, seguramente yo también, lo reivindico, vivimos en un huevo. Porque yo no vivo en ningún huevo, Chino. No tiene que ver adentro de un tupper, de un lavarropa, con lo que le pasa a la sociedad. La Nación ha hecho una política con muchas dificultades, seguramente con errores, llegamos tarde, insuficiente. Ya está descrito qué Argentina encontramos, qué pasó con la pandemia, para apuntalar a todas las realidades políticas e institucionales del país. Y repito, no hace un año, ayer o anteayer, creo que ayer, se reunió el jefe de Gabinete de la Nación con el jefe de Gabinete de la Ciudad y el de la provincia de Buenos Aires para pensar el tema de la pandemia. Estamos planificando la vacunación y están viajando todos los funcionarios de salud pública de la Nación a todas las provincias para hacerlo en forma conjunta. Este tema de Alberto y Cristina, tanto Cristina, Alberto, nosotros, y quiero creer que ustedes, y muchos de ustedes y la mayoría de las personas que nos ven, entendemos que si no hay sentido común y responsabilidad y buscamos, defendiendo nuestras ideas, los intereses que representamos, un acuerdo de mediano y largo plazo, Argentina no tiene destino. Yo puedo tener diferencia con el compañero Rosales, pero quiero sentarme a ver si podemos buscar las coincidencias, no lo que nos separa. Porque, a ver, ¿estamos de acuerdo que tiene que haber trabajo? Que el plan social no puede ser una política de Estado y que tenemos que buscar trabajo, que tenemos que crecer, que tenemos que amigarnos definitivamente con el sector agropecuario, que tenemos que fortalecer las pymes, la industria del conocimiento, no enojarnos ni con Techín ni con Clarín, sino buscar todos juntos a ver cómo salimos, más allá de los intereses de uno y de otro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, trabajemos para eso. ¿Para qué seguimos desgastándonos, peleándonos, enfrentando? ¿A dónde queremos llevar a la Argentina? Pero está bien. Pero vamos, ¿queremos empujarla al abismo? Pero hay sectores del oficialismo que parece que no están. No es Cristina. Cristina, cuando anuncia la fórmula con Alberto Fernández, relean lo que escribió, habló de un acuerdo nacional. La carta anterior a que fue tan crítica a la Corte Suprema y a la Justicia, habló de un acuerdo, incluso habló de sectores mediáticos, algo inédito porque nunca hablamos grupos económicos que tienen representación mediática. Está más claro, echémosle agua. Lo que se requiere es voluntad. Una cosa pequeña, Marcelo. Estamos en el mismo barco, coincido nuevamente con Rosales, la crisis llegó, yo represento al movimiento Evita. Hay 15.000 ollas populares, miles y miles de compañeras y compañeros de organizaciones sociales, iglesias, ONG, atienden esas ollas populares, conocemos esa realidad, caminamos cotidianamente, no es que nos cuentan o ve una estadística. Me duele eso, pero a ver, Santoro, podemos tener diferencia, podemos discutir, pero hagámoslo con la vocación de construir, sobre todo los que son más jóvenes. ¿Desde dónde Argentina le vamos a dejar? ¿Desde dónde habla cada uno? A ver, yo recuerdo a Carrió diciendo que a Patricia Bullrich le ponían droga para hacerle creer que los operativos eran exitosos. La recuerdo a Carrió queriendo iniciar un juicio al presidente de la Corte Suprema cuando Macri era presidente y queriendo iniciar un juicio político también al ministro Garabano cuando Macri era presidente. Y ahí nadie decía que Carrió lo estaba queriendo voltear al presidente Macri. Primer punto. Segundo punto. El esfuerzo del desarrollo económico de la Argentina es un esfuerzo coordinado. Y entonces ahí lo importante es ver cómo ejecuta cada provincia su presupuesto. En la ciudad de Buenos Aires, Marcelo,
el gasto en inversión de capital el año que viene, que es donde necesitamos que la plata se ponga para generar empleo, se reduce un 17%, mientras en la provincia de Buenos Aires aumenta. En la ciudad de Buenos Aires, Marcelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación gasta menos plata de lo que gasta el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la asignación de los recursos no responde a un proyecto de país ni un proyecto de ciudad. Lo único que siento acá, y en eso coincido con el chino... Ahora ustedes dos se la pasan coincidiendo. Es que estamos de espaldas a la gente. A ver si el chino termina votando a los liberales. Espera, Milei. Estamos de espaldas a la gente, de espaldas absolutamente a la gente. Es decir, hay una pseudogrieta que solo le conviene a Macri y a Cristina, y también le conviene a Moyano y sus secuaces, a los empresarios prebendarios que están cazando en el gallinero y nos cobran 3 veces más lo que cuestan las cosas en el mundo acá, a los pobres argentinos. Comprar un teléfono, comprar cualquier cosa, ropa, cuesta 3 veces más. También lo favorece a los caudillos de la provincia. ¿Eso lo está diciendo la UIA usted? Entonces, es un sistema, y a la UIA si le corresponde, digamos. La Argentina que tiene que cambiar este sistema. Entonces, aprovechemos esta circunstancia, dejemos de criticar que Bullrich le dijo a Patricia no sé qué, y salgamos hacia adelante, busquemos cambios de fondo. La Argentina con 3 o 4 reformas bien puestas en marcha, que acá parecen exóticas, extremistas, unas locuras, y en el mundo son sentido común, lo más normal de la tierra. Poniendo en práctica esas reformas, la Argentina se endereza y crece. ¿Los empresarios son un problema, Urtubey? No, a ver, creo, Luis, que déjame decirte que la salida no es fácil. Vos recién hablabas, Marcelo, de la inflación estructural, los problemas estructurales. No creo que la salida sea sencilla, y esto es una equivocación que lo hemos vivido en el gobierno anterior, cuando hablaban de que la inflación la iban a resolver en no más de 2 meses. Acá estamos hablando de un problema mucho más serio, que nos va a llevar por lo menos 4 años y que tenemos que entender entre todos los sectores que hay que buscar y aunar consensos. Yo creo que los empresarios, sin lugar a dudas, como en toda actividad, y habrá algunos que serán buenos, otros peores, otros malos, pero es la necesidad de no denostar a los otros sectores la que necesita hoy el argentino. Hoy nos necesita todos juntos buscando y traccionando para un mismo objetivo. José, ¿no? Todos juntos, no denostar, eso es cierto, pero con un programa claro que favorezca al argentino y no a algunos argentinos. Hace décadas que venimos favoreciendo a algunos argentinos. Bueno. Y año tras año, el argentino medio está peor. Bueno, hoy el INDEC sacó el dato, hay una caída de nivel de actividad del 10,2%, ¿no? Esto marca la magnitud de la crisis. Estamos con Jerónimo Frigerio, autor del libro Simple. ¿Vos decís que todo este lío que estamos analizando acá es simple de solucionarlo? No, yo lo que presento es una propuesta concreta, una solución que justamente vaya por encima de la coyuntura y que es la llave al desarrollo no de los próximos 30, sino de los próximos 200 años. Este problema no es solamente de Argentina, es de todos los países de América Latina. A Argentina le fue mal, a Chile, a México, todos están con el mismo, si querés, problema de fracaso del modelo de desarrollo económico y social, y con un problema concreto a resolver que una vez que se termine con el tema de la pandemia es el problema, pobreza. El desafío es dejar de ser pobres. Ahora, la pobreza tiene otros 2 problemas asociados, el desempleo y la informalidad, es decir, reglas que no se cumplen. Ahora, la propuesta que yo puse en el libro trasciende a Argentina, es decir, incluye a Argentina, pero busca impactar y generar agenda en los próximos... ¿Qué habría que hacer, digamos? ¿Qué tendría que hacer la sociedad, los gobiernos? Vayamos a la reforma. Una reforma. Argentina, como todos los países de América Latina, tienen que adoptar reglas simples para que hacer negocios sea más fácil y económico que en cualquier lugar del mundo, especialmente para los latinoamericanos. La solución depende de América Latina, pero el foco de esa reforma está en las micro, pequeñas y medianas empresas. Microempresa es una empresa de menos de 5 personas, cualquier persona que individualmente trabaja. Eso es el 87% de los trabajadores de América Latina. Ahora, si vos tomás las pequeñas empresas, son el 99% del sector privado. Ahora, eso excluye al sector informal. Imagínate si vos lo integraras. Eso sería el 99%. ¿Qué necesita ese sector privado para generar empleo? Hoy, con malas reglas, genera el 60% del empleo y aporta el 25% del producto. Si tuviera buenas reglas,
podría generar mucho más empleo. Por eso digo, esta es la llave al desarrollo. O sea, una política dedicada a las pequeñas y medianas empresas y emprendimiento. No, son tres cosas. Sí. Uno, reglas simples, reglas tan simples que la puede entender cualquier persona en la informalidad. Eso es menos tiempo, menos costo, menos complejidad en la interacción entre el privado y el Estado. Dos, la estructura institucional del Estado. Hoy por hoy el Estado se sigue manejando mayoritariamente en papel, con largos tiempos, costos, tasas. ¿Cómo se puede poner al Estado al servicio del privado? Antes de que el privado lo vaya a buscar, que el Estado le dé el servicio de poder estar en la informalidad en todo el ciclo de vida de esa empresa. Es decir, desde que yo abro un negocio hasta que lo cierro. Importo, exporto, toda la administración, pago impuestos, todo simple. Y el tercer punto es la digitalización. La gente más pobre tiene tres prioridades. La una es comer, la dos es acceso al agua y la tres es un teléfono celular. ¿Cómo hablamos el idioma de ese punto de encuentro, el teléfono celular? Las reglas tienen que estar accesibles, es decir, yo tengo que poder abrir una empresa en el teléfono. Ahora, si se permite hacer negocios en todos los sectores de la economía, no hablo en uno, en todos los sectores de la economía, y ese sector MIPYME realmente tiene las reglas más simples del mundo, que dependen de nosotros, es decir, son leyes y regulación que depende del propio Estado, y el Estado se pone al servicio del privado, el privado va a poder generar empleo. El privado, en cada creación de empleo, va a sacar a alguien de la pobreza. Ahora, Frigerio, mientras usted decía eso, yo pensaba en varias cosas. Primero, en el desafío de combatir la pobreza, han fracasado todos los gobiernos. Macri había prometido pobreza cero, Cristina también hizo su promesa en su momento. Ahora usted quiere generar empleo, pero en este país, cuando se genera empleo, el número de gente que trabaja en negro es altísimo. Entonces, ¿por qué? Justamente. ¿Cómo convence al empresario para que blanquee a un trabajador y lo meta en el sistema? Durante 200 años intentamos hacer negocios con reglas que heredamos de la época de la colonia. 200 años con malas reglas. En 2020 yo creo que es buen momento para decir, fracasó este modelo. Si nosotros podemos cambiar esas reglas, reglas que tienen, que en algún punto incluyen altísimos costos, un mal sistema de justicia, altísimos impuestos, generaron una burocracia porque esas malas reglas generaron una mala burocracia y esa mala burocracia generó una mala cultura de negocios. Por eso el punto que yo planteo es cómo el Estado no se reforma integralmente, sino en ese sector puntual, en lo que tiene que ver con la micro y pequeña empresa. Cómo el Estado se pone por debajo, le ofrece, en lugar de un ministerio que lo intente incentivar, una plataforma digital que le diga hagan negocios y facilitar hacer negocios en todos los sectores de la economía, tomando como punto de contacto entre el privado y el Estado un teléfono celular. Si con malas reglas se contratan esas empresas el 60% de la gente y se aporta el 25% del producto, con buenas reglas el desarrollo puede ser más inclusivo. Liberar de alguna manera a la creatividad de los pequeños emprendedores. Es que hoy por hoy trabajamos con 20 ministros de Economía en América Latina, incluida Argentina, que dialogan mayoritariamente con el 1% de las grandes empresas. Ese modelo es relativamente práctico para lo que es la recaudación de los países. Ahora, para generar desarrollo hay que pensar con cabeza del 100%. Y el 99% del sector privado es informal, es pyme, es microemprendedor, son cuentapropistas. Claro. No va a haber trabajo, no va a haber inversión. Por eso la solución depende de nosotros mismos, de los latinoamericanos. Hagámonos la vida fácil. Si nosotros, con una ley MIPYME, podemos permitir que con el teléfono celular la gente haga negocios y los impuestos son tan bajos que el incentivo a entrar en la formalidad está y no tengo que hablar el idioma de un contador, de un abogado, de un escribano, de un banco, de los impuestos antes de ingresar a la formalidad y probablemente tengamos un sector privado mucho más robusto. El sector privado, millones de empresarios MIPYMES son los que nos van a llevar al desarrollo que estamos buscando. El modelo de desarrollo pasa por ahí, por la pequeña empresa. ¿Y vos ves a los políticos abiertos esto o...? Mirá, yo creo que estamos frente a una oportunidad que es histórica. ¿Por qué? Porque a todos les gustaría que les vaya bien. Todos los políticos cada 4 años promueven 2 temas. Cómo generar trabajo y cómo reducir la pobreza. Acá la solución va justamente a eso. ¿Cómo se genera pobreza? Creando trabajo. ¿Cómo se crea trabajo? Y permitir que se cree trabajo, sobre todo con la
los vehículos que crean trabajo. Seguro. Entonces, una señora que cocina, déjala que pueda vender las cosas que cocina. Un emprendedor que está haciendo cosas por internet, permitile que ingresen la formalidad, permitiles que exporten, que importen, que hagan negocios. Seguro. Y por eso lo trato como un tema regional, porque en algún punto la pobreza de nuestro país le afecta a todos, pero la pobreza de los países vecinos también le afecta a todos. Sí, suena difícil con el nivel de pobreza que tiene la Argentina, ¿no? Los números que conocimos hace unos días son tremendos. Va a pasar a ser un tema de liderazgo. Por eso digo, instalo el tema en la agenda de América Latina y tal vez no lo tome Argentina, tal vez lo tome otro país. Pero con el paso del tiempo, el mundo nos ve como una misma región y el mercado de 600 millones de personas para hacer negocios es mucho más atractivo que uno de 45. Gracias. Queríamos decirle, estamos tratando de tomar contacto con la doctora Carla Viciotti, ¿no? Carla Está en Viciotti. Moscú. Está en Moscú, bueno, hay un problema de comunicación. Pero bueno, hoy se conoció que Aerolínea Argentina está preparando un vuelo para traer vacunas desde Moscú. Saldría el 21, el 23 estaría acá. Lo que se quiere saber es bien qué cantidad de vacunas, porque se dice que va a repartir a todo el Supongo país. que serían la información no está llegando de la gente que está con Viciotti, que serían las 300.000 Que había prometidas. prometido Alberto Fernández. ¿Qué Es sabe? decir, son 600.000 para 300.000 personas. Claro. ¿Qué sabe, Chino, de Lo que ustedes están informando, que en diciembre, la fecha que ustedes señalaron, 23, están viniendo de Rusia las 600.000 dosis para 300.000 aplicaciones y luego en enero y febrero, como se había planificado. Ujú. O sea que estaríamos vacunando. Que eso se confirmaría, digamos. Así es. Bien. Pasa, hay una gran expectativa de la gente Ah, por supuesto. y a veces está la responsabilidad, lo que decíamos al comienzo, del funcionario en prometer y generar expectativas, ¿no? A veces es preferible bajar el nivel de promesa. Bueno, pasó con Pfizer, hay otras cuestiones de fondo, pero es muy delicada la Lo situación. que ustedes dicen yo lo comparto 100%. Lo que tenemos que también entender que este es un momento de una excepcionalidad absoluta, que los parámetros con los que nos manejamos en la normalidad no son los de este momento de excepcionalidad. Lo concreto, que aquello que dijo el presidente, que iban a estar en diciembre, se está cumpliendo y obviamente igual la cantidad nunca va a alcanzar a cubrir la expectativa de todos los argentinos, pero hay un compromiso concreto, va a estar en diciembre, en enero y febrero vamos a estar vacunando. El año que viene va a ser un año donde la pandemia va a estar, porque hay segunda ola en Europa, es muy probable que la tengamos que soportar, pero de otra forma y habiendo aprendido, y seguramente con críticas, con aportes que nos puedan hacer, lo vamos a hacer mucho mejor. Pero pensando en la salud de los más débiles, en la economía, en el trabajo, y yo insisto, podemos tener diferencias, podemos pelearnos, pero tratemos que esas diferencias y peleas sean para resolver problemas de la sociedad, no para que nos separemos más mientras los problemas crecen. Claro. Le quería preguntar a Hernán Reyes, ¿no? Bueno, la coalición cívica, o no sé, o en la persona de Elisa Carrió, esta semana planteó el juicio político a Cristina Kirchner. Sí, Lilita impulsa el juicio político, lo está trabajando Juan Manuel López, Pablo Olivetti y todo el bloque de diputados nacionales para presentarlo en los Pero próximos ¿ustedes días. qué ven? Las razones son, a nuestro modo de ver, obvias. Hay un proceso montado por parte de Cristina Kirchner de llevar a la Argentina a la anomia, alejarla de la institucionalidad y manejarse en el plano de la discrecionalidad, la arbitrariedad, con actos de fuerza. La carta de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado respecto de la Corte Suprema, yo los invito a leerla y con literalidad entender cada una de sus frases. Es muy peligrosa. Nosotros entendemos que es momento de marcar con el remedio institucional más potente que tiene nuestra Constitución, que es el juicio político, que tenemos que volver a la ley, volver a la institucionalidad. No puede ser que quien conduce el frente que hoy gobierna, Cristina Fernández de Kirchner, y es presidenta del Senado, y es en definitiva quien tendría que en su caso juzgar a los miembros de la Corte en un hipotético juicio político, y es quien tiene también muchos recursos de la causa de obra pública que posiblemente la condenen por corrupción, tenga estas maniobras. Ustedes Entonces, hablan, la alianza que usted conforma, hablan de golpe a la Constitución. definitivamente, porque en realidad ustedes dirán, bueno, ahí están los votos en la Cámara de Diputados para esto, seguramente no. Pero nosotros estamos haciendo un llamado de atención muy fuerte a la política argentina, al periodismo argentino, a la academia argentina. ver, Es decir, Leandro, no podemos transitar por el margen de la ley. La Leandro, anomia sí. favorece la radicalización y eso genera violencia. Volvamos a la Constitución. Sí, Leandro. Si yo no recuerdo mal, Carrió se la pasó 4 años diciendo que Lorenzetti y poco más era un mafioso. Y fue ella la que le exigía
Y está juicio presentado. político. Está presentado, Leandro, Entonces, el juicio está bien, político. Entonces, ¿cómo es? Carrió puede decir que hay que hacerle juicio político al presidente de la Corte y nadie le tiene que decir nada. Ahora, Cristina dice que hay que hacer un juicio político, que tampoco sé si lo dice taxativamente de esa forma, pero metele que la interpretación que hacen es efectiva y el juicio político entonces hay que hacérselo a Cristina. No, qué es de un interesante lo que dice reduccionismo, Leandro. perdóname, Disculpame es de un que reduccionismo después- terrible. Nadie puede ser juzgado por sus opiniones. Yo coincido con el diagnóstico de la anomia. Digamos, de hecho, con Hernán tenemos vocación por leerlo al doctor Nino, así que para nosotros, digamos, lo que venimos de esa formación jurídica académica, digamos, el tema de la anomia es un problema que hace al desarrollo de la Argentina, que hace a la convivencia de la Argentina y que hace además al rol del Estado también y al papel que tiene que tener el Estado para garantizar que esas leyes se cumplan y fundamentalmente que se cumplan en función de un criterio que para nosotros es fundamental, que es el del bien común. Recién hablábamos, para linkearlo con otro tema, ¿no?, de la importancia de que las vacunas estén a tiempo. Digamos, si esa operación es posible, es porque hay un Estado trabajando para que eso suceda. En las políticas de libre mercado, de desregulación, etcétera, etcétera, Leandro, cada uno se compra la Leandro, vacuna tu que estado- quiere, tu cada estado uno se cumple la vacuna, presente, o directamente no se pone Leandro, ninguna. El Estado presente fracasó en el manejo de la No, pandemia. que el Estado ausente seguramente Tu Estado hubiese presente- funcionado mucho tu mejor. Estado presente fracasó en el manejo Luis, de la es pandemia. una cosa de loco. ¿Vos ¿Te das sabés lo cuenta que el fue? Estado es ¿Vos sabés muy lo que raro fue, que vos digas Leandro? que ¿Sabés cuando lo que te fue, conviene el Leandro? Estado tiene que estar y cuando el Estado no te Leandro, conviene no tiene ¿sabés que lo que estar? O fue? sea, para cobrar ¿Sabés lo que impuestos no fue? tiene que ¿Sabés lo estar, que fue, pero para Leandro, resolver el tratar- problema de la inseguridad sí. ¿Cómo resuelve el Leandro, problema de la inseguridad si no Leandro, resuelve el problema impositivo? Tenés Solamente el mismo por poner problema ejemplo. que él de interrumpir, ¿no? No, ¿Sabés estaba hablando yo, me interrumpí. ¿sabés lo- Yo, ¿por qué? ¿Sabés lo Aparte, Hernán me interrumpió. ¿Sabés lo que fue en la Argentina de esta pandemia testearse? Sí, Lo obvio. pasé en carne propia con mi familia en Mendoza. ¿Sabés lo que fue? Sí, terrible. ¿Sabés lo que fue? No testeaban, no compraron tests. Sí, en Mendoza Y era el el único gobierno- camino. No, y acá también, y en la Juntos por el provincia, Cambio, te y quiero en decir. todos lados No. también. No compraron tests. Pero no es que no compraron test, fue todo el mundo a comprar lo mismo el mismo día. No, señor, no, señor. Todos nuestros países vecinos estaban mejor que nosotros en testeo. Anda a Nosotros preguntar a los chilenos que te gustan a vos cómo estaban, Luis. hasta hace muy poco tiempo, en el lugar 63 en el mundo en testeos per cápita. 63. Único camino probado en esta pandemia, el de testear masivamente, identificar los casos, aislarlos. ¿Y quién tendría que hacer eso? Lo El que Estado. sea, el seguimiento. ¿Te da miedo decir el Estado? No, el Estado no me da miedo nada, lo hicieron pésimo, ¿Pero quién Leandro. tendría que hacerlo? Pésimo, mataron mucha Lo más hicieron gente de la que pésimo. tenían ¿Quién que tendría matar. que hacerlo, Luis? Pésimo, ¿Quién mataron tendría que gente. hacerlo, Luis? Mataron gente ¿Quién por ser mató gente, ineficiente. Luis? El virus mató gente. Ustedes. A ver, el virus mata gente. Ustedes, si ¿Quiénes son hubiéramos seguido la ustedes? media mundial, ¿Te tendríamos pareces a 20.000 Milei, muertos Luis? menos. ¿Te pareces a Milei? Pero es que Te es terminaste cierto, pareciendo a Milei es que tira cierto, cualquier cosa es cierto, para ensuciar al otro. Tenés un discurso. El que mata es tenés el un virus, discurso, Luis. un relato que no concuerda Luis, con la realidad, el que mata Leandro. es el virus. No En todo concuerda caso, con el la Estado realidad. lo que hace actúa sobre un problema mundial, porque no es que Pero, está pasando pero estamos en los ¿Querés peores terminar lugares del vos? mundo, Leandro. Pero te vuelvo a ¿Por qué repetir, no? lo que vos no estás comparando, acá hay dos cosas que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos del COVID. Las muertes denunciadas por COVID y el exceso de muertes No le comparado con el... busques vuelta, Pero no le le acabo de busques pasar al productor de vuelta, este no le programa busques vuelta. todos los artículos que tengo de Fracasaron, México, de todos los países. fracasaron. Pero a ver, ¿quién... Fracasaron, fracasaron. ¿Querés interrumpir o querés discutir ideas? Fracasaron. Porque, digamos, de verdad, si no te ponés, viste, ustedes mataron gente. Pero Mirá, es que es la perdóname verdad, una cosa. es la Cuando verdad, uno Leandro. imputa... Entonces, Luis, hagan bien las cosas para pero Luis, que se ¿por qué no vacune las la hacen bien gente. ustedes? Si la propuesta de ustedes fue todo el tiempo retirar Para al que se Estado. vacune la y porque gente, se hagan bien retiró las el Estado, cosas. el sistema Hagan público bien de las salud quedó como cosas, quedó. hagan bien las cosas para Pero que ¿por se qué no vacune se la ponen a la gente? altura de las circunstancias y Están te animás a decir fracasando ahora que con la tenés que trabajar vacunación. con el Estado? Fracasaron con los testeos, ¿Quién van tendría que a ser? fracasar con la Luis, vacunación. para vos, ¿quién tendría que ser el responsable de todo eso? Fracasaron. ¿Quién tendría que ser? Leandro, ¿Pero quién fracasaron. tendría que ser? El gobierno porque está caro. ¿El Estado? Y sí, Ah, pero bueno, fracasaron. por fin. El Estado, tu Estado Por presente fin. fue un Te cuesta desastre. decir el Estado, Luis. Tu Estado presente fue un No, desastre, porque es Leandro. lo mismo que está pasando en Estados Unidos o en Chile, que eran tus modelos, Luis. Le Tu modelo ganamos era en Chile muertos y per está pasando cápita. peor. Le ganamos En con muertos Chile- per cápita. No, no, estás equivocado. El camino En era el de Chile, la Bolsonaro gente y el tuvo de que Trump, elegir no el de... si se no el ponía de- un respirador automático a una persona o si se la ponía a ver, otro. no. En el yo modelo de quiero- sociedad que querés primero- vos. A ver, Primero, Chino. no es un campeonato de fútbol ni ganamos. No, ni ya lo perdimos. sé, pero Pará, perdón, ni Chino, matamos gente. perdón, Chino. Primero. Pareciera que estamos hablando del mejor de los mundos y Pero no estamos fracasaron, hablando del Leandro. mejor de los Bajá mundos. 3 cambios. No, hermano, lo que Bajá está pasando 3 es que hay una cambios. pandemia. Bajá 3 cambios, Hay una Leandro. pandemia, Bajá muy fácil. tres cambios. Pedí ayuda. Dejalo hablar al chino, Luis. porque Pidan después te ayuda, bajen un Primero, cambio, loco. No es un campeonato de fútbol. Ni ganamos ni perdimos. Claro. Ha perdido la humanidad. Esto es trágico. Terrible. Y ojalá Exactamente. uno ve la segunda ola y le da miedo. Y viene la fiesta, la vamos a pasar y tenemos que ver de qué forma tenemos cuidado para cuidarnos. Segundo, no matamos a nadie. Puede haber errores seguramente. Puede ser que nos cueste. Nos puede costar aceptarlo más o menos. Quizás no los vemos, estamos muy cerca.
Después lo charlamos más tranquilo y ayudanos, pero así gritándonos que matamos gente no nos ayuda. Ni a nosotros, ni a hacer una buena gestión de cara a nuestra sociedad. Pero si no escuchan. Pero respecto... No escuchan. El ministro Ginés González García no escucha a nadie. Sí, escucha. Salvo a los que están haciendo negocios, a los infectólogos que están haciendo negocios. Pero tampoco escuchás con la vos. vacuna. Acusás que no acusan, dejalo terminar por lo menos al chino. Es una cosa... Además, cuando ya empezamos a calificar, Pero es que es adjetivar, así. no es así, es un camino que no es correcto. Construyamos, criticá, oponete, pero no descalifiques a nadie. Menos Ginés es una persona respetable, honorable, puede estar más de acuerdo o no con su gestión. No es el camino. Vos sos una persona de bien, no es el camino hablar así, sobre todo alguien que no está presente. Pero yo quería hablar de otro tema. Yo estoy sorprendido. Podemos decir cualquier cosa de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, en su momento de la Corte. Eso es república, democracia, libertad, instituciones. Alguien cuestiona la Corte, alguien cuestiona a Macri, alguien cuestiona la oposición, alguien cuestiona a un periodista. Somos autoritarios, populistas, por poco somos nazis. Eso es la democracia en definitiva. Y además Cristina, ¿qué valoro? Lo dice. No lo dice no de récord, lo firma. Me puede gustar o no lo que dice 100%, no sé, coincido con casi todo, pero yo creo que si nuestra dirigencia dijera su verdad y la planteara sobre la mesa, eso nos permitiría, sobre todos esos matices, o más que matices, posiciones muy encontradas, caminar hacia un punto común. ¿O vamos a querer que la justicia funcione bien? Porque estamos hablando de la Corte o la Justicia Federal. Pregúntenle a cualquier persona que nos ve un juicio de sucesión, un juicio laboral, o alguien que tiene preso una persona 8 años, 5 años, 4 años sin sentencia. Lo sufrimos todos los argentinos, el problema de la justicia. ¿Es solamente la justicia? No, también la política. Argentina está en crisis, es estructural. Claro. Pero la mejor forma es empezar a decir las cosas, a ver cómo las reformulamos, para bien. Es la idea de este programa. Hacemos así. No, las dos intervenciones de Leandro y el Chino me parece son ejemplificadoras de la diferencia de visión que tenemos. Pero de fondo. Vos fíjate, ¿por qué no puede decir lo que pueda decir? Puede decir lo que pueda decir. Lo que pasa es que en el diseño institucional, la vicepresidencia de la Nación es presidenta del Senado y está arremetiendo contra otro poder del Estado desde su rol. Y Leandro decía, bueno, ¿más grave hubiera sido que le haga juicio político? No. Es lo que debería ser su fuerza política. Si creen todo lo que dice Cristina Kirchner en esa carta, los diputados de Cristina Kirchner deberían ya presentar un juicio político en la Cámara de Diputados frente a toda la Corte. Lo que no puede pasar es este corrimiento institucional de extorsión, porque no es libertad de expresión, de extorsión, de presión sobre otro poder del Estado. Entonces lo que yo digo es, el diseño argentino de división de poderes nos obliga a nosotros a transitar dentro de la ley. De modo tal que podamos tener estas discusiones, pero en el marco institucional. ¿Cómo puede ser que la vicepresidenta de la Nación hable así de la Corte? Y Carrió le presentó el juicio político a Lorenzetti porque era diputada de la Nación. Y nosotros sostenemos esas causales de juicio político a Lorenzetti. No nos corremos de esa presentación. Lo que estamos diciendo es que es urgente para todo el sistema político, para Alberto Fernández, para la autoridad del presidente, que volvamos a la ley, que dejemos de tener intentonas arbitrarias, discrecionales, por parte de la vicepresidenta de la Nación, y que en todo caso dirimamos en términos institucionales si la Corte o no tiene que tener juicio. Sí, a mí me parece que es muy contradictorio, después de haber visto, como vimos durante 4 años, el embate de Carrió y la presión de Carrió sobre el presidente Macri acerca de la necesidad de voltearlo a Lorenzetti con todas las cosas que se dijo, donde se le involucró incluso al propio presidente Macri en cosas gravísimas, se hablaba de pactos de impunidad, se lo metió a Garabano, pero presentamos se acusó el juicio político, sí, Leandro. pero a ver, presentó en el juicio político, pero la fuerza política que ustedes integraron no avanzó en nada. Lorenzetti. No solamente, perdóname, y a Garabano. Y a Garabano, claro. Por eso, y no solamente no pasó eso, sino que además armaron una mesa judicial donde extorsionaban a todos con personajes que estaban integrados por que Lilita Carrió también denunciaba, pero que seguían estando. Esa es la teoría de Lawfare para que tapar todo. Esto es lo que decía Carrió. Está bien. Esto es lo que decía Carrió. A ver, o fui yo el que puso el nombre de Pepín Rodríguez arriba de la mesa. Pero dejemos de hablar de los problemas de los políticos. No, estamos hablando de los problemas de la justicia. Rosales, vos tenés que hablar un poco también, en todo caso, de la responsabilidad que tienen las ideas que vos defendiste. Parece un programa de la tarde de Chimentos. Esto que le dijo, que no le dijo. ¿A quién le importa lo que le dijo Carrió? Bueno, es la propuesta que propone Bonelli y Alfaro. Yo no importa lo que dijo Carrió, no sé quién. Hay una debatir. Por eso, pero a ver, los que proponen... Hay una pandemia, que se fundieron la mitad de los argentinos, 40% de pobres.
Pero cuando uno viene a un programa de televisión y vos lo sabés porque Bueno, no sos ya periodista, sé, pero sos periodista. La gente nos está viendo. La gente nos está viendo. Pero los que te la proponen novela de la Argentina- política. Rosales, ¿usted se Rosales, hace un es baño en agua bendita o usted entra en el mismo juego? Claro. No, pero la novela de que le dijo, no le dijo, resolvamos los problemas. Los problemas son angustiantes, acuciantes. Y a vos te importa si Lilita le dijo no sé cuándo a no sé quién. Rosales, acá el programa tiene una Aconsejalo al rutina. presidente, sos Luis, consejero del presidente, aconsejalo bien al presidente, por déjame favor. decirte esto porque si no, no se puede hablar. Luis, el programa tiene una rutina. Si vos me preguntás a mí, ¿es el tema de la justicia el tema más importante? Hay 50 archivos míos donde digo que no lo es. Para mí no lo es. Hay otros problemas más importantes. Me cansé de decirlo. Ahora, vengo a un programa de televisión, vos además sos conductor de un programa de televisión, tiene una rutina. Y bueno, Los además conductores la te proponen, coalición el tema de la- cívica ha los planteado el conductores te juicio proponen político, un eje de ¿no? debate, vos tenés Bueno, dos está opciones. bien, pero Le decís queda- que sí o decís que no. Le ponés A mucho mí- énfasis a eso A y mí le me ponés gustaría poco énfasis discutir el al modelo del país problema. y las Ahora- reformas ahora- que vos proponés. Ahora la culpa de la nosotros vamos a tener dos. nosotros. No, bueno, para Como Rosales la siempre. culpa la tienen ustedes. Yo La no, culpa no, de no, los no, proponen acá porque Le su quería casa. preguntar acá, Jerónimo, ¿el tema del acuerdo político para aplicar esta receta u otra es clave? Es importante que haya, sobre todo, un acuerdo político para poder instalar este tema en la agenda. ¿Por qué? La eficiencia para desarrollar el sector privado de las pequeñas empresas no es ni de izquierda ni de derecha. La eficiencia es un concepto en sí mismo. Entonces, ¿cómo haces que esas empresas o que cada uno que quiera emprender pueda hacerlo en una interacción eficiente con el Estado? A costo cero, con tiempo cero, es decir, que pueda abrir la empresa en el momento y que pueda cerrarla, que pueda contratar y que pueda echar. Hacer negocios es algo que requiere de eficiencia del Estado. Y eso no tiene, si querés, no tiene agenda, con lo Claro. cual yo lo que diría es un tema en el que puede haber coincidencia. A Van ver. todos los caminos a las empresas, Urtubey. Yo diría que no es un tema que lo va a poder resolver la política al tema de la Argentina. Solamente los problemas estructurales requieren de un acuerdo económico y social más amplio en donde estén involucrados todos los sectores. Yo creo que, sin lugar a dudas, buscar los puntos de unión. La caja de resonancia será el Congreso de la Nación, pero tiene que tener el basamento de acuerdo de todos los sectores. Hoy estamos estructuralmente en un momento muy delicado de la Argentina y, digamos, además de que el mundo presenta hoy una de las crisis más grandes en materia sanitaria, en materia económica, necesitamos entrar en acuerdos, sin lugar a dudas. Bien, gracias. Déjame decir una sola cosa más. Sí. Entiendo el tema de los acuerdos, pero también es cierto que las pequeñas empresas no son representadas en esos acuerdos. Es decir, donde están los sindicatos, donde está el 1% de las grandes empresas y donde está el gobierno, la empresa pequeña no está. Con lo cual, regulación eficiente para que el sector privado real, si querés, se pueda desarrollar, es la llave del desarrollo de América Latina y de Argentina. Bien, bien, bien. Le Gracias a agradecemos todos, a Gracias a todos, ustedes, gracias. al contrario. Hacemos esa pausa y Sí, seguimos. no hacemos ni periodismo de guerra ni militante, ¿eh? Hacemos periodismo. Y esto es lo que sale para ustedes. Hacemos la pausa y volvemos. Ingresa a las mejores opciones de oficinas corporativas en grupoadrianmercado.com. Adrián Mercado, líder en gestión inmobiliaria. La cobertura más completa al mejor precio. Con Orbi Seguros siempre ganás. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. Ecobiox combina las 5 tecnologías de esterilización más eficientes del mundo para eliminar el 99% de virus y bacterias de tu negocio o espacio. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Aprende italiano en los cursos online en el Instituto Italiano di Cultura. Bueno, Edgardo, ni
Ni a Durán Barba se le hubiera ocurrido una propaganda tan buena para la oposición, ¿no? No, vos sabés que cuando lo dijiste al comienzo del programa, Marcelo, fue la marcha del kirchnerismo para pedir por la liberación de todos estos presos a los que considera políticos. Yo estaba viendo y decís, en otro momento decís, no, el cartel lo hizo la oposición. ¿Viste cuando este país en política es así? La oposición sí, te hace... de una elección te hace Te hacen carteles la oposición para hacerte quedar mal a vos. Entonces vos lo ves así y decís, no, esto se lo hicieron la oposición al gobierno, al kirchnerismo, para hacerlo quedar mal. Además hicieron una marcha. A ver, de todos estos, todos están con proceso vinculado a causas económicas, a choreo, a robo. Algunos tienen condena ya firme, Amado Vudú, otros están en proceso y puede la justicia revertirla. Y hay de todo acá, ¿no? Exfuncionarios, sindicalistas, dirigentes sociales. Qué lindo, ¿no? Está el Pata Medina. El Pata Medina, está Chiavi, Delía, Esteche, Vudú, Cristina, Milagro Sala. Este es el de la Antonina Wilson, ¿no? El de, ¿te acordás que...? Ese es el sindicalista, el Caballo Suárez. El Caballo Suárez, ¿no? El Caballo Suárez. Me confundí con el de... Y Barata, y me queda uno. Y bueno, otra perlita. Sí. A ver, vamos a tomar 4 o 5 ejemplos para demostrar esto. O sea, acá las causas no son políticas, Claro. no son ideológicas, no son porque defienden una idea, es porque los están acusando de robar. Y con Vudú pasamos más de una docena de jueces en todo esto. Mirá, está condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo, digamos. Se quiso quedar tiene condena firme de la Corte Suprema de Justicia, o sea, acá no es inapelable. Sí, digamos, no es que pasó por todas las instancias y terminó en la Corte. Y eché el juez que se apure un poco, ¿no? Porque, viste, dice, no, tengo que cuidar a mis mellizos. Sí, ahora tiene que resolver si vuelve o no. Pero viste el argumento para quedarse en prisión domiciliaria, me tengo que cuidar a los mellizos. Realmente absurdo, de toda absurdez absoluto. Se quiso quedar con la fábrica de hacer dinero. Exacto, el Vudú, que a partir de la condena firme de Vudú aparece todo esto. Y decís una Navidad sin presos políticos. Es por robo, no es por ideas, ideología, ni porque estatizó las AFJP. Eso también lo hizo, es una decisión política. Pero esto es por la maquinita de hacer billetes. ¿Qué otro? A ver. Que estaba ahí en ese afiche. A ver, Julio De Vido, ex ministro de Planificación. Bueno, Julio De Vido. Está en todas, Julio De Vido. Está en todas. Era el hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner. Muere, Cristina Kirchner lo mantiene en su gobierno y tiene, mirá, detenido en octubre de 2017 tras ser desaforado en diputados. Está condenado a 5 años y 8 meses de prisión. Tiene prisión domiciliaria que está cumpliendo en Lima, en un lugar cuyas casas tienen de 2 a 3 hectáreas. Debe estar contento por esto, porque te acordás cuando estaba preso, estaba furioso porque estaba preso, que no hacían nada para sacarlo. Pero bueno, dice que preso político también en todas las causas vinculadas a la obra pública. Todas causas vinculadas con corrupción. Efectivamente. A ver, otro caso, ¿no? Por eso no es por sus ideas, es porque aparentemente robaron, ¿no? Sí, a ver, está preso Ricardo Jaime desde 2016 por cohecho. Él lo admitió en su propio... ¿Te acordás? Para tratar de aliviar un poco su situación. En 2018, condenado a 8 años de cárcel por la tragedia de Once. Apeló todos los fallos, pero reiteramos, no es una cuestión ideológica, es cuestión de la platita que se llevaron en el bolsillo en forma ilegal. A ver otro, vamos así al azar, ¿no? Milagro Sala, ¿no? La detuvieron el 16 de enero de 2016. Ya ha tenido varias causas, tiene prisión domiciliaria desde 2018. Condena firme a 13 años de prisión por encabezar una asociación ilícita desviando los fondos que se le daba de la Nación para su Tupac Amaru, que es una organización social. ¿Te acordás el famoso video de cómo se sacaba plata del banco? Los bolsitos, ¿no? Sí. Que se llevaban, ¿no? También es por corrupción, por presunta corrupción. Decimos presunta porque no está... Ya hay fallos, no está la Corte Suprema. La Corte es solo Vudú. Fíjate que no hay... ¿Qué persecución política? Son todos casos, denuncias, investigaciones de corrupción. Juan Pablo Chiave, ¿no? Está preso del 2018 por la tragedia de Once, ¿no? Y todo lo vinculado a la tragedia de Once, lo que tenía que ver con los empresarios que explotaban los trenes y demás. Por eso se investigó a Schiavi, que está condenado, a Jaime y también De Vido. Está siendo investigado por eso. Investigado. Bueno, así que de presos políticos poco, ¿no? Ahora, el que hizo el afiche es un genio. La verdad. Calculo que Cristina estaría muy contenta. No, por eso te digo, uno dice,
Yo cuando lo vi la primera vez, nada, se lo hizo la oposición a propósito. Durán Barba, volvió Durán Barba. Volvió Durán Barba. Bueno, ¿hacemos una pausa? Dale. Sí. Bueno, y tarde, estamos cerrando. Edgardo, estuvo movido. No, estuvo movido, mucha discusión, mucha polémica, lo que nos gusta. Marcelo, yo siempre te dejo algún tema económico. Habló Cristalina, la titular del fondo. Hoy habló. Yo digo, ahora vas a contar lo que habló. Yo digo, el fondo debe tener frases hechas para la Argentina, para cualquier gobierno argentino. Sí. Entonces dice, a ver, Argentina, buscamos, a ver, esto hay que decir de Argentina. Bueno, pero acá yo no sé si fue una ayuda o una crítica, porque dice, queremos trabajar, Cristalina Georgieva, presidenta del fondo, queremos trabajar con Argentina hasta que tenga claros sus objetivos de mediano plazo. Está bueno, porque mira, te quieren trabajar, ahora te está diciendo que no tenés ningún objetivo de mediano plazo. De mediano plazo, ¿no? Y por eso, viste que se iba a cerrar el acuerdo, Sí. primer programa el 15 de diciembre, ayer, Sí. se iba a cerrar el acuerdo técnico, los primeros días de enero se iba a aprobar. No, mirá... Vos habías dicho acá en A Dos Voces, Claro. ojo que se posterga todo. Bien, no, el primer argumento, Biden, no podemos resolver porque hasta que no nombren a la secretaria del Tesoro, nos pasamos todo a los primeros días de febrero. Y ahora el ministro dijo el lunes, pasamos todo a marzo. Sí. Y por esto... Esta frase es muy buena, como es hasta que Argentina tenga... Esta podría traducirse futbolísticamente, siga, ¿no? Porque la verdad, más que una ayuda, fue un palazo de Cristalina. Bueno, vamos a... Nos vamos, Marcelo. Dale, nos reencontramos el miércoles próximo, ¿eh? Como siempre, una cosa que quiero decir. Sí. Todo el verano vamos a estar en vivo acá. Como siempre. Con toda la cobertura. Unos programas Edgar, otro programa yo. Como todos los veranos. Así es, siguiendo informándote con todos los debates, con toda la información. Sí. Te reitero, no hacemos ni periodismo de guerra, ni hacemos periodismo militante, hacemos periodismo. Y el compromiso, como siempre, es con vos.